Buenas noches, estudiantes de Lenguas en Contacto. Espero que todos estén bien, espero que todos y su familia se encuentren bien. La sesión de hoy vamos a trabajar un poco de lo que tiene que ver con el siguiente tema en la lista propuesto en el sílabus, que es precisamente el bilingüismo y cómo el bilingüismo tiene unas facetas extrañas allí, sobre todo cuando se trata en el contexto colombiano. Lo que hemos venido haciendo es hablando un poco en términos generales de lo que es el lenguaje, luego pasamos a lenguas en contacto, luego pasamos un poco a unas características específicas de lo que tiene que ver con la lengua en contacto. Recuerden que estábamos hablando un poco de comunidades de habla, cuántas lenguas hay en contacto y el hablante de esa lengua y de esa comunidad de habla que trae consigo elementos culturales e identitarios de ese proceso, ¿ok? Recuerden que antes de la coyuntura habíamos hablado de unos aspectos que están relacionados con la película y cómo la película The Arrival tenía un poco que ver con como un ejemplo muy importante para entender el proceso de lenguas en contacto. Sí, hicimos un taller, miramos la película, la discutimos y hemos avanzado un poco a poco. Entonces, recuerden también un poco que vimos el Spanglish como un proceso también que se presenta como un ejemplo importante para entender las lenguas en contacto, ¿sí? Y cómo estos dos grandes sistemas, estas lenguas privilegiadas en el proceso incluso de aprendizaje de una lengua extranjera o como segunda lengua, ¿sí? Tienen también unos aspectos internos, sobre todo morfosintácticos, que estuvimos abordando en la sesión de la semana pasada, ¿sí? Que era tenía que ver un poco como, el título era Morphological Constraints, ¿sí? Inter and intrasentential, ¿sí? Y cómo habían unos aspectos importantes en el code switching y el borrowings, como dos aspectos importantes para entender el proceso de la conformación del Spanglish y sobre todo su estructura interna, ¿ok? So, tonight we'll be moving forward in order to go beyond this notion of language content, and we will understand it now in our context, in our country, and how this language content it's important because it brings to the table the idea that from the institutions we've been thinking that bilingualism means these prestigious languages that are in contact. For example, let's say in our case it would be English, and in someone else's case would be Italian, German, French, okay? So considering this bilingualism phenomenon, we have to accept that when institutions create their idea of bilingualism, they are putting aside other systems of communication that were already here in this very territory. And I mean indigenous languages or even varieties of different languages, indigenous languages, families of languages, okay? So tonight we will be discussing that, okay? Hay un texto, es un artículo por Anne-Marie de Mejía, ¿sí? Que se llama Bilingual Education in Colombia, Towards a Recognition of Languages, Cultures and Identities. Es un texto interesante, pues revela ese camino para pensar el bilingüismo en el ámbito colombiano, sobre todo en el proceso de enseñanza, porque precisamente como estudiantes de la licenciatura tenemos que aterrizar todo lo que estamos aprendiendo en el proceso de enseñanza de la lengua
lengua, en este caso el inglés. Entonces, ustedes saben que para pensar el bilingüismo se han tenido en cuenta estas lenguas prestigiosas a nivel global. Lo había mencionado, el italiano, el francés, el inglés como una lengua global, ¿sí? Para hacer negocios, para educarse, etcétera, etcétera. Pero eso trae como unas consecuencias bastante nefastas o negativas para el proceso de aprendizaje, pero también en el aspecto cultural y en el aspecto identitario de otros pueblos en la nación. A ver, ¿cómo les explico? Cuando nosotros pensamos en bilingüismo, se está pensando siempre en la relación español-inglés, español-italiano, español-francés, español-alemán, ¿sí? Español-ruso, ¿ya? Pero no se está pensando en bilingüismo con formas internas a la nación. Me refiero a las familias lingüísticas de pueblos indígenas o de comunidades negras, ¿ya? No se está pensando, por ejemplo, en enseñar lenguas que están condensadas en el oriente del país o hacia el sur o en el norte. Incluso aquí en nuestra zona caribe tenemos las familias lingüísticas que están alojadas en la Sierra Nevada, ¿ya? Entonces no se están considerando esos aspectos solamente al interior de las propias comunidades, ¿ok? Entonces hay que tener eso en cuenta, ese bilingüismo. Pero bueno, devolviéndonos un poco al artículo que les voy a dejar allá. Entonces la señora Mejía comenta un poco sobre, al principio del texto hace una crítica al bilingüismo centrado en el inglés y en el español, ¿sí? Menciona el marco de referencia que ha propuesto el MEN para entender el bilingüismo. Sí, dice, Colombian citizens will be able to communicate through English with internationally compatible standards. This will contribute to the insertion of the country in the processes of universal communication, the global economy, and cultural openness. Entonces es interesante cómo el ministerio propone una definición, ¿sí?, centrada en el proceso de aprendizaje, pero hace un contraste interesante aquí porque entonces habla de la Constitución y cómo Colombia se considera desde el 91 como una nación multiétnica y plurinacional, sí, pluricultural, una nación pluricultural y multiétnica. ¿Qué quiere decir eso? Que hay muchas etnias, ¿sí?, y hay muchas culturas en el territorio. Sí, me refería, como estaba comentando, los diferentes pueblos y comunidades indígenas y comunidades negras, comunidades afro, ¿ok? Entonces, ella hace ese contraste ahí. Lo interesante de lo que he hecho con el texto, como he hecho con todos los textos que les he dejado, es que se los he marcado y los he filtrado con colores de manera que ustedes pueden hacer una lectura concentrada, como lo he hecho siempre con la mayoría de los textos que comparto, ¿ok? Entonces, tenemos esas dos maneras de entender el bilingüismo como un proceso socialmente ligado a la enseñanza de lenguas de prestigio. Ella lo dice así como: this is seen as providing access to a highly visible, socially accepted form of bilingualism, leading to the possibility of employment in the global market. Y lo contrasta con lo siguiente: in contrast, bilingualism in minority Amerindian or Creole languages has been generally undervalued and associated with an invisible form of bilingualism related to underdeveloped poverty and backwardness. Es decir, se están enseñando unas lenguas como el inglés que permite al ciudadano obviamente conectarse con el mundo de la educación global, con la economía, con la apertura cultural, pero en ese proceso ocurre algo que puede ser un poco nefasto, como lo había mencionado, para las culturas locales y nacionales en general, y tiene que ver con que hay una forma invisible de bilingüismo que tiene unas connotaciones negativas que están asociadas a la pobreza, al
underdevelopment, como un desarrollo por debajo de los estándares y un retraso en general. Entonces, si ellos asociaran un bilingüismo al español con el palenquero, entonces, bueno, el palenquero es otra cosa, pero imaginemos una familia una familia chibcha, una lengua que está presente en comunidades indígenas del altiplano cundiboyacense. ¿Se pensaría de pronto en un bilingüismo escolar a nivel nacional enseñando ese tipo de lengua? No, porque es que el componente indígena aquí siempre en Colombia se lo ha visto como rezagado, en poco desarrollo. Se le ha asociado como un sinónimo de retraso, de violencia, de pobreza, etcétera, etcétera. Entonces, ahí hay unas connotaciones negativas al proceso de pensar un bilingüismo asociado a las lenguas territoriales, ¿ok? Entonces, continuando con el proceso, en el tercer punto lo que ella hace es mirar cómo entonces el bilingüismo produce una diglosia. Hay un término que ya habíamos visto con el multiculturalismo, y era que en presencia del español, o incluso en presencia del inglés, pensémoslo también así, hay estas lenguas de estos pueblos y de estas comunidades han quedado rezagadas. Entonces las mismas comunidades